Hola a todos, espero que estén muy bien. Esta ya es la segunda clase de Introducción al Derecho, esta segunda unidad de Ciencias Sociales. El día de hoy vamos a realizar dos cosas. La primera es hacer una especie de reflexión acerca de el lugar que ocupa el derecho dentro de la sociedad y luego vamos a caracterizar y comprender las ramas del derecho y los sujetos del derecho, que sería como el contenido más relevante del día de hoy. Y al final vamos a hacer una lectura para poder ampliar y reflexionar acerca de este concepto de sujetos del derecho. Así que démosle inicio a la clase. Para saber el lugar que ocupa el derecho dentro de la sociedad, primero tenemos que ser conscientes respecto de cómo se constituye, cómo se construye la sociedad. Y para eso existen distintas visiones. Así que vamos a hacer una breve revisión acerca de los principales autores que nos hablan acerca de la conformación de la sociedad. El primer pensador, lógicamente, tenía que venir desde la antigua Grecia y es el señor Aristóteles, este filósofo. Él nos habla acerca de que la sociedad, en el fondo, es un producto natural del ser humano, porque todos los seres humanos tenemos esta capacidad de ser gregarios, como los animales. Sin embargo, la capacidad humana de poder razonar, la capacidad de la palabra, el logos, permite que la sociedad pueda constituirse de manera diferente a las comunidades animales. Y otra premisa que promueve Aristóteles es que el hombre solamente puede alcanzar la felicidad estando dentro de la polis, es decir, dentro de la sociedad. Por lo tanto, una de las características principales del pensamiento aristotélico es que la sociedad es un producto natural. Bastante tiempo después, en la época de la Ilustración, Jean-Jacques Rousseau nos habla acerca de una nueva perspectiva. Él nos habla acerca de que la sociedad en el fondo no es un producto natural, sino que es producto de un pacto social que realizan los seres humanos. Esto lo llama el pacto o el contrato social. En el fondo, la sociedad no es más que creación humana y por lo tanto, ahí hay un factor de diferencia con Aristóteles. Otro elemento muy interesante dentro del planteamiento de Rousseau es que él tiene una antropología positiva del ser humano. Él nos dice que por naturaleza los seres humanos son buenos y la sociedad lo puede ir corrompiendo. Por lo tanto, él tiene esta antropología positiva de los seres humanos y también la caracteriza a la sociedad como un elemento de producción humana. Finalmente, Thomas Hobbes, en su obra Leviatán, tiene un punto en común con Rousseau. Él nos habla acerca de que efectivamente la sociedad es una creación humana, que es producto de un pacto social. Pero el origen de ese pacto social, Thomas Hobbes lo explica de manera diferente. Él nos dice que los seres humanos son malos por naturaleza y de hecho es muy conocida su premisa Homo homini lupus est, es decir, el hombre es un lobo para el hombre. Es decir, las características negativas de los seres humanos son parte de nuestra naturaleza y por lo tanto, si quedamos solamente a merced de nuestra naturaleza, nos destruiríamos los unos a los otros. Para regular eso está el Leviatán, esta figura metafórica del Estado que estaría orientada a regular de manera coercitiva las relaciones entre los seres humanos que son violentas o difíciles por naturaleza. Estas serían las visiones más representativas, aunque hay otras. Trabajo de ustedes reflexionar cuál es la que más lo representa, la de Aristóteles, la de Rousseau, la de Hobbes, y a partir de ahí saber cómo nace el derecho, si es un producto natural, si es un producto humano, si en el fondo el derecho tiene que regular la naturaleza negativa del hombre o es más bien solamente una regulación natural de las características positivas que posee naturalmente. Esa reflexión es personal, no la tienen que compartir ni postear en ninguna parte, háganlo ustedes en su mente para que partamos ahora sí con los contenidos de la clase. Como el derecho rige las relaciones humanas que se producen dentro de una sociedad, es importante entender esta relación entre la tríada derecho, hombre y sociedad. Por lo tanto, en esta primera partida vamos a entender al hombre como un ser libre, un ser que posee libertad y autonomía y a partir de eso es capaz de regular su propia conducta y de entender que además de tener la autorregulación, necesita que exista una racionalización de esas regulaciones a través de leyes que son comunes dentro de la sociedad. Y esto se entiende a partir de esta mirada aristotélica. La sociedad es necesaria para el desarrollo de los seres humanos. Es la reunión de los seres humanos con el propósito de colaborar entre ellos y así conseguir cumplir los fines que a todos nos interesan. Por lo tanto, hombre y sociedad es una relación casi indisociable. Es parte de nuestra naturaleza buscar conseguir satisfacer nuestras necesidades dentro de la sociedad. Así que a partir de esto, al derecho lo vamos a entender simplemente como el sistema instrumental que rige las relaciones sociales. El derecho solamente tiene sentido porque convivimos en sociedad.
Si no viviéramos en sociedad, no necesitaríamos al derecho, al poder racionalizar estas normas que tenemos dentro de la comunidad. Ubi ius ibi quietas, es decir, el derecho solo puede existir cuando hay una sociedad. Ahora bien, poder regular estas relaciones humanas involucra también reconocer quiénes son los actores que participan en este sistema instrumental que es el derecho. En ese sentido vamos a reconocer a dos grandes actores. El Estado, que sería la configuración máxima que tienen las sociedades occidentales de las comunidades, y también a las personas, que podría ser muy sencillo definirla simplemente así, pero el derecho lo complejiza un poquito más y lo vamos a revisar más adelante. Pero tenemos, por lo tanto, estas dos grandes definiciones de actores, Estado y personas. A partir de la relación entre estos dos elementos podemos categorizar al derecho en distintas ramas, según la relación que regula. El derecho público, que regula la relación entre el Estado y las personas. El derecho social, que sería una derivación del derecho público y que lo vamos a explicar un poquito más adelante. Y el derecho privado, que regula las relaciones entre las propias personas. Aquí van a ir apareciendo algunas definiciones más concretas. El derecho público es el que regula las relaciones entre las personas y los órganos que ostentan el poder público. En este caso, es importante aclarar que la relación entre Estado y personas no es una relación horizontal, sino que es más bien una relación vertical, donde es el Estado quien genera la regulación a través de las normas jurídicas y las personas son las que tienen que ejecutar este marco jurídico a través de los derechos y los deberes que se poseen. En segundo lugar está el derecho privado, que constituye el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los particulares, entre las personas. En ese sentido, las relaciones se dan en mucha más horizontalidad, porque regula las relaciones entre privados, entre personas naturales o personas jurídicas. También otro elemento a destacar es que el derecho público y el derecho privado son las dos grandes ramas tradicionales del estudio del derecho. Sin embargo, han existido unos estudios más recientes que nos hablan acerca de un tercer tipo de derecho. Esta nueva rama del derecho no es tradicional, sino que ha surgido en el último tiempo como un concepto novedoso. El derecho social es aquel que tiene el objetivo de ordenar y corregir las desigualdades que se producen dentro de una sociedad. Por lo tanto, aquí hay una relación asimétrica de obligación hacia el Estado. Ahora no es el Estado el que obliga a las personas, sino que es la sociedad la que obliga al Estado a que se generen normas para corregir las desigualdades que se originan dentro de la comunidad. Así, nosotros podemos ver algunos ejemplos ahí en la infografía. Al derecho público, por ejemplo, corresponde el derecho administrativo, constitucional, financiero, migratorio, etcétera. Al derecho social constituye también el derecho laboral, que regula los derechos de los trabajadores, el agrario, el ambiental, el económico, y el derecho privado, el mercantil y el civil son los más significativos. Existen otros, pero aquí podemos ver algunos ejemplos. En esta revisión de las ramas del derecho nos dimos cuenta ya que hay dos actores fundamentales, el Estado por un lado y las personas por el otro. Por lo tanto, vamos a hacer una revisión de estos dos actores. Vamos a partir con el Estado porque es el más fácil porque ustedes ya manejan ciertas nociones acerca de él, ya que lo vieron en historia común. En ese sentido, la definición de Estado corresponde al conjunto de instituciones públicas que ejercen la autoridad política sobre un territorio y una población determinada. Posee, por lo tanto, población, personas a las cuales rige, territorio sobre el cual ejerce la soberanía o la potestad de ejecutar su poder. Una de las misiones de los estados democráticos, como el nuestro, como el de la mayoría de las sociedades occidentales, es establecerse como un estado de derecho, que está conformado por la idea de que las sociedades deben tener un marco jurídico que limita los poderes de los órganos del Estado y que regula la relación entre los poderes y también la relación de los ciudadanos. Y quizás, más que las palabras, una infografía es más aclaratoria. Entonces vamos a entender al Estado de Derecho como la certeza, la seguridad de que las personas, las instituciones públicas, las instituciones privadas, como las empresas, o el propio Estado, están supeditados al ordenamiento jurídico, que está contenido en una constitución, donde están los principios generales, y las leyes más concretas. En ese sentido, la certeza de que existe este marco y que todos estamos sometidos a él constituye el Estado de Derecho.
sabiendo también que sobre ese marco jurídico están algo superior, que son los derechos humanos, y que es un objetivo conseguido, una meta conseguida en el último tiempo de discusión de las sociedades occidentales, mundial, pero sobre todo en las sociedades occidentales. El otro actor importante dentro del derecho son las personas. Podríamos decir que definir lo que es persona es muy fácil. Sin embargo, dentro del derecho es un poco más complejo. Tenemos que hacer una definición más amplia al respecto. En primer lugar, las personas no son solamente actores, sino que las vamos a considerar, y esto es muy relevante, sujetos del derecho. Sujeto del derecho significa que es capaz de ser acreedora de deberes y de derechos. Aquí el concepto de sujeto de derecho y las definiciones de persona es lo más relevante de la clase. Aquí vamos a establecer una diferencia también entre los tipos de personas, las personas que son de tipo natural y las personas que son de tipo jurídico. Las personas de tipo natural es mucho más intuitivo, es generalmente a lo que nos referimos cuando hablamos de una persona que es cualquier individuo de la especie humana. Pero cuando hablamos también de personas, nos podemos estar refiriendo a una persona jurídica que corresponde a una agrupación de personas que se unen para lograr objetivos, que pueden ser instituciones, que pueden ser empresas, que pueden ser corporaciones de distinto tipo. Partamos entonces con la definición de personas naturales. Esto está contenido en el Código Civil, artículo 55. Qué raro tener que definirlo, pero así de específico es el derecho. Son todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Ahora bien, para ser considerado como persona natural es importante existir. Y nosotros nos podríamos preguntar, pero obvio, si somos personas es porque existimos. No nos vamos a poner muy filosóficos al respecto. Sin embargo, el derecho establece definiciones también muy concretas respecto de lo que es la existencia. Y más que definirla, la categoriza. Nos dice que existe dos definiciones, la existencia natural y la existencia legal. La existencia natural corresponde a toda persona humana concebida y no nacida. ¿Ya? Importante ese factor, que todavía no ha nacido. Esas personas existen, pero existen en una condición natural. Sin embargo, para que una persona exista en términos legales, es decir, sea sujeto del derecho, con deber y con derechos propios, necesita nacer primero y por lo tanto su existencia se define al momento de nacer y cesa con la muerte de esa persona. Por lo tanto, el concepto de existencia es muy relevante para la definición de persona natural. Las personas naturales que existen legalmente son acreedoras de atributos, que los vamos a categorizar a continuación. Estos atributos son exclusivos de las personas que existen legalmente y no de las personas que existen solo naturalmente. El primero de estos atributos es el nombre. En el caso de nuestro país, está compuesto de la siguiente manera: nombre o nombres, las personas pueden tener más de uno, de hecho yo tengo tres, luego el apellido paterno y luego el apellido materno. Actualmente existe un proyecto de ley que establece que con acuerdo de los padres se puede alterar el orden de los apellidos, pero eso todavía no se ha aprobado, producto de la pandemia quedó medio congelado. Pero es importante considerar ese orden dentro de nuestra legislación. Un segundo atributo, el domicilio, y yo creo que no necesita tanta explicación. El siguiente es la nacionalidad. En nuestra legislación se permite la adquisición de la nacionalidad por diversas fuentes, ius solis, ius sanguinis, por carta de gracia, etcétera. Bien, no es el objetivo que nos adentremos en esa tipología de adquisición de la nacionalidad, pero saber sí que es un atributo y que también es posible tener doble nacionalidad si es que la legislación del otro país así lo permite. El patrimonio, que está constituido por todas las posesiones económicas y materiales, ya sean muebles o inmuebles. El quinto atributo es el estado civil. En este caso podemos distinguir varios tipos: soltero, casado, divorciado, viudo. Aunque también, de acuerdo a la última legislación, con el acuerdo de unión civil, también existe la categoría de conviviente civil. La capacidad es el sexto atributo y un poco más complejo, pero lo vamos a explicar acá. Corresponde a la aptitud de una persona de ser sujeto de derechos y de poder ejercerlos y de poder contraer obligaciones sin la necesidad de una tercera persona que lo sustituya en su voluntad o para tomar sus propias decisiones.
Aquellas personas que no puedan ser autónomas respecto a sus deberes y sus derechos, los vamos a conocer como personas que presentan incapacidades, que están descritas en el Código Civil. Las personas pueden ser absolutamente incapaces, como los dementes, los impúberes niños, los sordos y sordomudos que no pueden darse a entender claramente, y los relativamente incapaces, los menores adultos, mayores de 14, que tienen responsabilidad penal, y los disipadores que se hallen bajo interdicción de administrar lo suyo. Ahí un ejemplo podrían ser los ludópatas, que por orden judicial pueden estar impedidos de ejercer la administración de sus bienes económicos debido a su condición. Bien, y el otro tipo de personas son las personas jurídicas, cuyas definiciones no son tan obvias porque no se nos ocurrirían a primera vista. En este caso, el Código Civil la define como una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Un rasgo importante de las personas jurídicas es la asociatividad, ya que puede ser configurada a partir de la asociación de distintas personas, aunque también puede ser formada por una sola. En este caso, el objetivo de la asociación es conseguir fines en común, que pueden ser con fines de lucro o sin fines de lucro. En este caso, por ejemplo, yo como persona natural, Carlos Tapia Quirós, también podría ser a la vez una persona jurídica si es que instala una empresa, qué sé yo, de hacer clases de historia de manera privada. Y mi empresa se llamaría Carlitos Sociedad Anónima. Un ente ficticio, una persona jurídica, pero que está categorizada de manera diferente a mi existencia legal como persona natural. A pesar de lo abstracto del concepto de persona jurídica, vamos a encontrar muchos ejemplos donde lo podemos ver representado. En el derecho internacional, con los estados o las organizaciones internacionales, en el derecho público, el propio Estado, los gobiernos regionales, las instituciones que dependen de ella, las municipalidades, iglesias reconocidas, y también en el derecho privado, que son más comunes todavía, pero ahí las tenemos que categorizar en dos: las que tienen fines de lucro, que son las empresas comunes y corrientes que nosotros conocemos y que las vamos a llamar sociedades civiles y comerciales, y las que no persiguen ganancias o no tienen fines de lucro y que las vamos a conocer como corporaciones, asociaciones o fundaciones. En el caso de los atributos de las personas jurídicas, son muy parecidos a los de las personas naturales: nombre, domicilio, nacionalidad, patrimonio y capacidad. ¿Cuál falta aquí? Lógicamente, el estado civil, puesto que las personas jurídicas no pueden contraer estos vínculos, no se pueden casar, no se pueden divorciar, no pueden quedar viudas. Sería muy exótico en ese caso, pero no lo poseen. En el caso de la capacidad, también se presenta en las personas jurídicas. Sin embargo, esta capacidad generalmente está restringida al área de la administración del patrimonio. Aunque tradicionalmente esta capacidad ha estado restringida a lo patrimonial y se ha aceptado esta idea de que en realidad societas delinquere non potest, que sería el latín, el derecho usa mucho el latín, las sociedades no pueden delinquir porque en el fondo delinquen las personas, no las personas jurídicas, que es una entidad ficticia. A partir de la introducción de Chile en la OCDE se ha establecido la responsabilidad penal de las empresas en algunos casos y nuestra legislación la ha recogido, y efectivamente las empresas, las personas jurídicas pueden ser responsables de algunos delitos como el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y el soborno o cohecho activo. Si se fijan, aunque existe esta responsabilidad penal, generalmente están referidas a la administración, mala administración del patrimonio. Muy bien, llegamos hasta acá con la materia. Recuerden que yo les adjunto también la ficha con la materia, con el contenido, para que no se desgasten en anotar todo y solamente apunten lo complementario. En este caso, revisamos lo más importante, que sería cómo surge la sociedad, qué lugar ocupa el derecho dentro de ella, cuáles son las ramas principales del derecho, público, privado y social, y los actores, el Estado, las personas y en sus categorías natural y jurídica. Quizás esta última parte es más bien relacionada con las normas y es muy taxativa. Sin embargo, creo que ampliemos un poquito y reflexionemos al respecto con este siguiente artículo que encontré. Derechos humanos y no humanos, convergencia o conflicto. Nosotros revisamos el concepto de derecho entendiendo que regula las relaciones humanas, y eso tiene un puntapié para empezar a discutir en este nuevo contexto.
¿Es el derecho actual una ciencia social que está dedicada únicamente al antropocentrismo, está demasiado centrada en el ser humano sin considerar otras variables, otros factores? Quiero que lean este artículo porque me pareció súper interesante a la luz de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Léanlo y realicen la actividad. ¿Qué opina frente a la idea de antropocentrismo en el derecho y qué lugar deben ocupar los sujetos no humanos del derecho? Aparece entre comillas porque si bien el artículo los llama así, no corresponden a la definición que revisamos hoy día. Pero me parece muy interesante que podamos hacer esa reflexión. Lo pueden postear en el Google Classroom y por cada posteo tienen 2 décimas, ¿ya? En la siguiente clase no creo que alcance a darle una actividad con décimas, pero, y además porque va a estar súper cerca de la prueba. Así que hagan esta actividad y gánense décimas. Espero que esté muy bien y quedo atento a cualquier duda. Chau.